Gloria a Dios, porque su amor permanece para siempre, dice su palabra. Y hace un momento que estábamos entonando, delante de tu trono, Señor, yo quiero estar. Y se me venía a la mente cuando en el tiempo antiguo se hacía sacrificio y me imaginaba yo, delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar, ¿qué más? Tu hermosura y santidad. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Y me imaginaba yo todo este proceso, estar delante de nuestro Creador, diciéndole, y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Y gracias a Dios porque pudimos en esta tarde exaltar y bendecir el nombre del Señor. Nuestro corazón descansa, nuestro corazón se alienta, nuestro corazón se fortalece. Amén. Y bueno, en esta tarde yo le he puesto a este tema, instruye bien. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos digan, o cuando nos dan una instrucción, nos digan cómo hacerlo? O hay personas que no les gustan y prefieren leer un instructivo. ¿A quiénes les gusta leer el instructivo? A nadie. A mi esposo, sí, a mi esposo sí le gusta leer el instructivo porque, pues si no lo sabe él, pues menos yo, ¿verdad? Pues por eso se pone a leerlo. Pero ¿a quiénes les gusta leer ese instructivo? ¿A todos? Porque espero que yo oiga que dicen, o que realmente no me estén hablando, porque me da a notar que ustedes me dicen que no. Pero por eso nosotros necesitamos leer bien, escudriñar bien las Escrituras, porque la palabra de Dios dice que en ella tenemos la vida eterna. Y quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en esta tarde, Proverbios 22:6. Muchos de nosotros no lo sabemos porque en mi caso a mí me lo enseñaron desde que yo era pequeña. Y si ya está ahí conmigo, dice la palabra del Señor, instruye al niño, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Y qué? Es muy fácil. Dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino. ¿Por qué? Cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esto es algo bien cierto. No está diciendo la palabra del Señor, instruye al joven, instruye al adolescente, instruye a la esposa, instruye al esposo. Nos está dando una indicación para los que ya somos hijos de Dios. Y dice así, instruye al niño. Entonces, jóvenes que todavía no se casan, que todavía no tienen familia, esta instrucción es para ustedes. Instruye al niño en su camino. Porque muchas veces sucede que luego por ahí he escuchado a los padres decir o a las madres decir, es que mi hijo es un rebelde, es que mi hijo es un drogadicto, es que mi hijo es un alcohólico. Pues sí, tiene toda la razón. ¿Y por qué tiene la razón? Es porque así papá, mamá le dieron el ejemplo y así lo dejaron ser. Porque decían, a mi niño no me lo toquen, yo sabré cómo instruirlo, yo sabré cómo enseñarle. Y tiene toda la razón, porque así le enseñó. Entonces, padres, debemos de tomar este consejo que la palabra del Señor nos está invitando. Y dice, instruye al niño en su camino. Por eso dije jóvenes, porque habemos también padres de familia aquí, que nuestros hijos ya no están tan niños, pero que nosotros como padres podemos ayudar a nuestros hijos para que sus hijos
o sea, que mis nietos puedan ser instruidos en el camino del Señor y que no se tuerzan en el camino. Pero dice la palabra del Señor también, vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 32, y me gustaría en esta tarde que usted esté muy atento porque vamos a estar pasando de un lado a otro en la palabra de Dios. Si usted no alcanza a encontrar los pasajes, apúntelos para que usted después en su casa los pueda repasar, porque si no se nos olvida. Salmo 32, versículo 8, dice la palabra del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. O sea, no podemos decirle al Señor, es que nadie me dijo, es que nadie me enseñó, es que nadie me instruyó. Porque la palabra de Dios está diciendo en este versículo, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Si por alguna razón usted de grande vino al evangelio o al conocimiento de Dios, esta es la palabra también para usted. Te haré entender. Hermano, hermana, por favor, jóvenes, no se pongan rejegos, no se pongan necios, porque la palabra de Dios está siendo muy clara en esta tarde y nos está diciendo, porque esto también es para mí, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y más nos vale a todos cooperar con Dios, porque si no, la palabra de Dios nos está diciendo entender y te enseñaré por donde tienes que andar. Pero a veces hay ocasiones en que nosotros pudiésemos decir, ¿y cómo? ¿Por dónde? ¿O qué? Pero la palabra de Dios está siendo muy clara. Hebreos 4:12, ¿qué dice la palabra del Señor en este pasaje? No podemos nosotros decir, nuevamente les digo, no sé, no me lo dijeron o no supe. La palabra del Señor en este pasaje está diciendo de la siguiente manera, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nosotros tomamos este instructivo, porque ya me dijeron, por eso les pregunté, ¿a quién le gusta leer el instructivo? A nadie le gusta leer. Y qué lástima, porque este es el mejor instructivo que nosotros tenemos. Esta es la mejor palabra viva y eficaz, porque la misma palabra lo está comprobando y está diciendo en este pasaje, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo no digo con esto que el Señor no nos va a hablar directamente, Dios lo puede hacer. Como en muchos siervos de la palabra de Dios, y lo vemos, lo hizo. Y lo ha hecho con cada uno de nosotros. Pero no nos tenemos que conformar solamente con que nos hable, sino tenemos que ir a la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Porque la palabra de Dios nos enseña por dónde ir. Lámpara es a mis pies tu palabra, Salmo 119, 105, para los que están apuntando. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y no podemos decir, es que no sé por dónde ir, es que ya me equivoqué, es que soy un torpe. Y perdón por la expresión, pero a veces así se dice. Pero miren lo que dice la palabra del Señor y vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 35, versículo 8. Dice la palabra del Señor de esta manera: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, ¿qué dice? Por torpe que sea, no se extraviará. Así que si le estamos buscando al Señor, si estamos conscientes que la palabra del Señor está diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, entonces, por muy torpe que fuéramos, no nos vamos a desviar del camino del Señor.
Pero el tip o el consejo es: escudriña la palabra, está atento a su voz. Y a veces pudiésemos también decir: es que yo no lo sé. Pero la palabra del Señor está diciendo, y Pablo decía: el que esté falto de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. Así que ni por un lado ni por otro, hermano, hermana, podemos decir que no lo sabemos, que no sabemos instruir. Aquí está la palabra de Dios para decirnos qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, por dónde tenemos que caminar. Por muy torpe que fueras, no te vas a desviar si sigues la instrucción de Dios. Hemos sabido que mucha gente no sabe leer, pero con la palabra de Dios, con la Biblia, ha aprendido a hacerlo. Y qué bendición, que mejor con la palabra. Así que dile a tu hermano que está ahí a un lado: no te pierdas. No le digas no te duermas, porque a lo mejor está meditando muy en lo profundo, no lo despierte. Nada más dígale: no te pierdas. Si no, se va a perder la bendición. Vámonos a 1 de Samuel capítulo 2. ¿Ya está ahí? Porque yo no, espéreme tantito. 1 de Samuel. Y quiero, no voy a leerlo todo porque son muchos capítulos, pero solamente quiero darles así rápidamente lo que la palabra del Señor está diciendo. Mire, hubo en este pasaje, hubo 3 personajes intermedios, por decirlo así, porque el personaje más importante fue Samuel. Pero en este pasaje también toman participación el sacerdote Elí y sus 2 hijos. Luego se me traba la lengua. Ofni y Fitness, así se llamaban. No es porque me vaya yo a poner bien fitness. Aquí no. Ofni y Fitness. Dice la palabra de Dios. Fines. Dice la palabra del Señor en esta porción, en este pasaje, que el sacerdote Elí tenía 2 hijos, pero había un problema. Elí era, ¿qué era Elí? Sacerdote. A ver, ya nos los dijeron por acá adelante. ¿Quién era Elí? ¿Qué era Elí? Sacerdote en el tiempo antiguo. Y él, como sacerdote o como levita, tenía que preparar todo lo que se necesitaba para traer sacrificio, ofrenda a Dios en el tabernáculo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos? Dile a tu compañero: 2 hijos. Al otro lado, 2 hijos. Vaya conmigo al versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres que impíos y no tenían ¿qué? Conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Dios. Y ustedes podrían decir: pero qué raro. Pero mire, dice la palabra del Señor. Ahora váyase conmigo al versículo 22, que dice así: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y Elí les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, ¿qué dice? No oyeron la voz de ¿quién? Porque Jehová había resuelto ¿qué?
hacerlos morir. ¡Wow! ¡Qué feo! Estos dos hijos no quisieron escuchar la voz de su padre, y la palabra de Dios lo está diciendo. Nada más le estoy dando ciertos versículos, hermano. Usted después con calma lo lee en su casa. Váyase conmigo al versículo 34, que dice así: y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. ¿Ambos qué? ¿En cuántos días? Los dos iban a morir en un día, y Dios ya le había hablado a Elí el sacerdote y le había dicho lo que iba a acontecer, porque él no le estorbó a sus hijos. Y es una situación en la cual es difícil. Y la palabra de Dios lo está diciendo, que Elí no le estorbó a sus hijos, los dejó hacer todo lo que ellos quisieron hacer. Y aparte de eso dice la palabra del Señor, por eso le estoy diciendo que usted lo lee en su casa, porque dice la palabra del Señor que en el tiempo del sacrificio llegaba el criado y tenía que meter un trinche de 3 picos, y tenía que meterlo a la carne, y lo que sacara ese trinche era para el sacerdote, antes de que echaran la grosura, que es la grasa, gracias, y antes de que se cocinara, él tenía que meterlo, sacarlo y dárselo al sacerdote, pero de lo que traían a la ofrenda al altar. Y dice la palabra del Señor en este pasaje o en este relato, que sus hijos comieron del sacrificio para Jehová. ¿Y qué creen? Que se pusieron bien gorditos. Y usted me va a decir: ay, hermana, no es cierto, léalo, le invito a que lo lea. Pero después de esto, dice la palabra del Señor, que Dios le habló a Samuel, y que Samuel, porque Elí le dijo: ve, porque el Padre, en otras palabras se lo estoy diciendo, es el que te está hablando. Cuando le habló 3 veces, ¿se acuerdan? Samuel, Samuel. Y que Samuel fue con el sacerdote y que le preguntó qué era lo que quería. Y después le dijo el sacerdote Elí: cuando oigas la voz, dile: heme aquí, envíame a mí. Y dice la palabra del Señor que le habló Dios a Samuel y le dijo lo que iba a acontecer con el sacerdote Elí. Cuando le dijo Dios todo a Samuel, regresa Samuel y le dice al sacerdote Elí: dime qué fue lo que te dijo Jehová de los ejércitos. No me escondas nada. Le dice Samuel todo lo que el padre le había dicho, y entonces resuelve en su corazón Elí decir: sí, Jehová te lo dijo. ¿Por qué les digo esto? Ahora vaya conmigo al capítulo 4, versículo 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2, ¿sí estoy bien? Hijos de Elí, ¿quiénes? Estaban allí con el arca del pacto. ¿Qué aconteció? Se traen porque iba a haber guerra, o hubo guerra. Entonces se traen el arca de la ciudad de Silo, la transportan, pero se traen a los 2 hijos. ¿Saben por qué se los trajeron? Pues porque eran los hijos del sacerdote, y a ellos no les podía acontecer nada, porque eran los hijos del sacerdote, los que cuidaban. Y por eso es que estaba Ofni y Fines ahí. Versículo 13. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba, ¿en dónde? Sentado en una silla
vigilando junto al camino, porque su corazón, ¿cómo estaba? Por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad, ¿qué hizo? Gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué aconteció, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron, y el arca de Dios ha sido. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, ¿qué pasó con Elí? Cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta. ¿Y qué le sucedió? Y murió, porque era hombre como viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¡Qué tremendo! Elí tembló porque sabía que el arca de Dios había sido tomada. Y dice la palabra que a sus 98 años él ya estaba cansado, viejo, y sus ojos, en pocas palabras, él ya estaba ciego. Pero cuando escuchó acerca del arca, ¿qué dice? Se fue para atrás, se desnucó y murió. ¿Qué le dijo Dios? ¿Tus dos hijos van a morir el mismo día? Pero no nada más murieron sus hijos el mismo día, también él. ¡Qué tremendo! ¿Y todo por qué? Por no escuchar la voz de Dios. ¡Qué tremendo! Y tenemos nosotros que aprender a escuchar. Váyase ahora conmigo al Salmo 73. ¿Ya están ahí? Ahora, al principio de este libro está diciendo el destino de los malos, Salmo de Asaf. Asaf fue un cantor de los principales de David, o músico principal. Compuso varios salmos, estuvo al frente de los cantores. Los salmos que él compuso fue el 50, del 73 al 83, él los compuso. Y mi esposo decía hace rato una palabra, másquil, porque esa palabra viene al principio de alguno de estos salmos. Es una instrucción o enseñanza en forma de cántico. Y por lo regular vamos a encontrar del Salmo 73 al 83 esta palabrita ahí por ahí escondida. Nada más es un paréntesis que hago. Y me llamaba la atención porque fui al Salmo 73 y la palabra del Señor, voy a ir un poquito más rápido. Dice versículo 1: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios es bueno para los limpios de corazón. Versículo 2, no los voy a leer conforme a la Biblia, nada más se lo quiero ir mencionando, pero estoy hablando del Salmo 73. Por poco resbalaron mis pasos, pero a veces en ese poco de mi resbalón, puede haber destrucción. Porque hay descuidos y a esos descuidos hay consecuencias. Versículo 3. Hay consecuencias a nuestros descuidos. Dice: ¿tuve envidia?
viendo la prosperidad de los impíos. Hubo envidia en el corazón, o hay envidia en el corazón. Número 2, no se preocupó por si morían. Versículo 4 fue. Era mucha su fuerza y no se cansaban de hacer lo malo. No se esforzaban para trabajar como otros. No les decían nada ni había castigo para el impío. La soberbia y la violencia era su corona. Estaban bien engordados. No les importaba cómo lograban lo que el corazón sentía. Eran arrogantes, se burlaban y hablaban con malicia para hacer violencia. Esto que les acabo de decir está del versículo 1 al versículo 11. Dice que los impíos eran así. Si nosotros no estamos con nuestro oído atento a la voz de Dios, puedo llegar a tener consecuencias de pensamientos que no son agradables delante de Dios. Y a veces hasta sentir que nadie me quiere, nadie me escucha, a nadie le importo. Yo como ser humano, pues muchas veces me han engañado. Y me siento mal. Me siento decepcionado. Me siento no apoyado. Dile a tu hermano, sí lo sé. Dile a tu hermano, a tu hermana, sí lo sé. El problema de esta palabra, sí lo sé, porque a veces les decimos, oye hermano, fíjate, oye, ¿qué crees? Que Dios te ama. Y tú, sí lo sé. Dile a tu hermano, ¿te ama Dios? Y tú contéstale, sí lo sé. El problema no es que lo sepas. El problema es que lo lleves a la práctica. Si tú sabes que Dios te ama, si tú sabes que Dios es bueno, si tú sabes que Dios es proveedor, si tú sabes que Dios es tu sanador, no nada más digas, sí lo sé. Sino hay que llevarlo a la práctica. Porque a veces el encerrarse en estas 3 palabras, sí lo sé, te lleva a ser orgulloso. Hebreos 15:12. Dice la palabra del Señor en este versículo. Hebreos 5. No, ¿sí verdad? No es cierto, perdón. Hebreos 15:12, perdón. Ay, sí es cierto, perdón. ¿Cuál es, mi amor? ¿Me ayudas, por favor? ¿Perdón? 5. Gracias, mi amor. No, mi amor. No es Hebreos. Dice la palabra del Señor que nos fijemos, a ver si me lo puedes buscar, por favor, que no brote en nosotros una raíz de amargura, porque podemos contaminar a los que están a nuestro alrededor. Debemos de tener mucho cuidado, porque, sí es Hebreos, 12:15 es al revés, perdón, gracias. Vaya conmigo a esta porción. Dice la palabra del Señor, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Debemos de tener cuidado, porque si esa soberbia, esa altivez crece en nuestro corazón, va a suceder lo que dice Hebreos. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos a escudriñar este instructivo que es la palabra de Dios y que a través de él escuchemos la dirección de Dios.
Por eso empecé con este versículo, instruye al niño en su camino, porque nosotros tenemos que enseñar a otros. Cuando el recién nacido en Cristo viene a los pies del Señor, tenemos que instruirle por dónde tiene que caminar, cómo tiene que hacerlo, porque si no permanece, ¿qué puede suceder? ¿Están conmigo? ¿Ya se durmieron? ¿Qué puede suceder si no lo instruimos? Se puede morir. Y debemos de tener cuidado. Este pasaje de Hebreos también me llamaba mucho la atención, porque sucedió algo. Vaya conmigo al versículo 21, dice la palabra del Señor: y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Moisés se espantó porque Dios había dado instrucciones que no se tenían que acercar al monte, sino hasta cierta distancia, porque ¿qué permanecía en el monte Sinaí? La presencia de Dios. Y si se acercaban a los límites, ¿qué sucedía? Morían. Y dice Moisés que estaba, ¿cómo? Espantado y temblando. Nosotros tenemos que estar conscientes que debemos de tener cuidado al escuchar la palabra de Dios o la voz de Dios. No porque la palabra esté mal. ¿Por qué el cuidado? Porque debemos de darnos tiempo para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Ahora, quiero que regrese conmigo. Vámonos nuevamente al Salmo 73. Salmo 73. Hablé del versículo 1 al 11. Ahora quiero que vayamos al versículo 15, que dice la palabra del Señor: si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Yo no puedo hablar como los impíos hablarían, porque entonces me hago daño yo y le hago daño a los que están a mi alrededor, a muchos de los que están a mi alrededor. Yo no puedo hablar como los de allá afuera. Yo no me puedo expresar como los de allá afuera. Yo no puedo sentirme como los de allá afuera, porque Cristo es mi ayudador. Cristo es mi salvador. Cristo es el que me restauró. Cristo es el que me liberó. Y por tal motivo, entonces, yo no puedo ser como ellos. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted es hijo de Dios? ¿Se lo cree? Entonces no podemos ser como los de allá afuera. Dice la palabra del Señor en el versículo 16: cuando pensé para saber esto, ¿qué fue? ¿Cómo fue? Duro trabajo. ¿Para quién? Para él. Porque estaba reflexionando que él estaba pensando como los de allá afuera. ¿Y fue difícil cambiar? Pues yo digo que sí. ¿Le es difícil cambiar, hermano, hermana? Sí. ¿Le va a ser difícil cambiar? Pues a lo mejor sí. Pero no va a ser imposible. ¿Cómo voy a poder cambiar? Dice el versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando entró a la presencia de Dios, Asaf pudo entender que el estar ahí en la presencia de Dios, él podía cambiar y que él no podía ser como los impíos. Elí no le estorbó a sus hijos. Pero Asaf nos está enseñando que el estar en su presencia, ¿cómo estaba Moisés? Temblando. ¿Qué le pasó a Elí cuando escuchó que el arca había llegado?
tembló. ¿Qué pasa cuando usted llega a su presencia? No es cierto, hermano. Porque usted me dice, estoy contento, me gozo en su presencia, pero cuando exaltamos el nombre del Señor, usted se queda así como que, ¿qué estará pasando? ¿Qué estarán entonando los jóvenes? Entonces, cuando usted decide venir a la casa de Dios, que su cuerpo se estremezca, porque va a estar en la presencia del Señor. Le damos gloria a Dios, porque en aquel tiempo, cuando Moisés vivía, dice que si se acercaban a la orilla, ¿qué podía suceder? Se morían. Pero hoy tenemos ese privilegio de aún entrar a la presencia de Dios y que ese fuego consuma, pero no te quema. Así que tenemos que estar dispuestos. Es una decisión personal. Pero dice este versículo 17, comprendí el fin de ellos. No entendía. Versículo 21. No entendía. ¿Y qué fue lo que pasó? Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Porque no entendía, quería hacer lo que otros estaban haciendo. Y luego dice, versículo 22, tan torpe era yo que no entendía. Y se compara, era como una bestia delante de Dios. Pobre bestia, ¿verdad? Pero así dice, así lo quiso expresar. Alguien que no tenía entendimiento, alguien que era torpe para hacer las cosas. Su corazón se enfermó por tanta amargura que hubo en él. Pero cuando nosotros reconocemos que le necesitamos, Él va a estar ahí para guiarme por un buen camino. Versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después, me recibirás en gloria. Pudo entender que no podía estar ahí y el fin fue permanecer en él y la recompensa fue entrar, ¿dónde? En su gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, y destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Esa va a ser la recompensa si nosotros permanecemos en Dios. Dios se vale de cualquier forma, de cualquier manera para enseñarnos, y aún así nos cuesta aprenderlo. ¿Cuál es tu forma? Dios tiene la forma más indicada para hablarte a tu corazón. Yo no sé cómo, pero tú sí lo sabes. Regresa conmigo al libro de Hebreos, capítulo 12. Déjenme lo encuentro. Hebreos. No se deja mi Biblia. Ahora vaya conmigo, versículo 25, 12, 25, ¿ya está ahí conmigo? Póngase de pie. Todavía no termino, ya voy a terminar. Pero quiero que lea conmigo este pasaje. Dice así: mirad que no desechéis al que habla,
Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. No deseches, siéntate hermano por favor, no deseches la voz del que te habla. No desprecies esa voz que te está llamando. ¿Qué es con lo que estás batallando, con lo que estás luchando? Hace un momento se les dio una hojita. No me la van a dar, no se preocupen. Pero sí quiero que apunten algo en esa hojita, rápidamente. ¿Con qué? Ahí va la pregunta. Ustedes apunten la respuesta. ¿Con qué estás batallando? ¿Con tu carácter? ¿Con tu manera de hablar? No vayas a poner, estoy luchando contra mi hermano, porque no. En tu vida personal, espiritual o física, ¿con qué estás batallando? Apúntenlo. Porque si nosotros lo apuntamos, se nos va a quedar grabado. Si nada más lo pensamos, después se nos olvida. Entonces, por eso les estoy pidiendo que apuntemos, ¿ya? Ok. La segunda es, ¿de qué manera o qué forma quisieras que Dios te respondiera a la situación que estás pasando? A lo que acaban de apuntar ahí, ¿con qué estás batallando tú? ¿Y de qué forma quisieras que Dios te respondiera? Ahora, va la tercera y la última. ¿Cómo le vas a hacer para lograrlo? ¿O qué harías para lograrlo? ¿Listos? ¿Sí? ¿Ya apuntaron sus respuestas? Ok. Le voy a pedir por favor a Sami, a Eli y a Uri que suban, por favor. Mire, hermano, si usted apuntó correctamente sus respuestas, quiere decir que puso atención, que escuchó lo que yo estaba diciendo. Si usted se quedó así como que dijo la hermana, tápense los ojos y uno se pone su cubreboca en los ojos, porque nada más tengo dos. Si usted no captó lo que yo dije, es porque entonces usted estaba distraído y se quedó así como que en el aire. ¿Qué voy a apuntar? Esto quiere decir que entonces usted no puso atención, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos está diciendo que no despreciemos la voz del que te habla. ¿Quién nos habla a través de su palabra? Y Dios nos está diciendo, no desprecies la voz de tu amado. Escucha la voz de tu amado. ¿Cómo podríamos nosotros entonces despreciar la voz de aquel que nos habla? No leyendo su palabra. A lo mejor viniendo a la casa de Dios y no poniendo atención a lo que nos están diciendo. Eso es despreciar la voz de Dios, porque su presencia está aquí. Pregunto, ¿usted siente la presencia del Señor en esta tarde? ¿Sí? Entonces su amado está aquí, ¿sí o no? Y entonces yo entiendo, hermano, ¿tenemos frío? Ay, nos acurrucamos. ¿Tenemos calor? Sí, nos destapamos, pero empezamos. Ay, sí está la hermana todavía. O meditamos muy en lo profundo. Hermano, no estamos mucho tiempo aquí. Entonces, nuestras antenas se tienen que disponer para escuchar la voz de Dios. Es difícil, hermano, porque
A veces mi hermano que está a un lado de mí tiene el sueño bien pesado. Ya están listos, ¿verdad? Tiene el sueño muy pesado y me lo pega. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar, volteate, no todo, la voz de Dios. Aquí. No te muevas. Si te mueves, te caes. Volteate. Allí. Si te mueves, te me caes. No te me vayas a marear. Volteate, ponte de ladito, así, más un pasito, otro, ahí. Yo ya les di una indicación. Si ellos dan un paso a la derecha, ¿se caen o no? ¿Sí? ¿Ya escucharon? ¿Sale? Si ustedes dan un paso a la derecha, se caen. ¿Va que va? Ahora, van a escuchar instrucciones porque no ven. Si ellos ven, es muy diferente, ¿verdad? Porque entonces tienen cuidado. ¿Sí? Entonces, vamos a dar un paso hacia atrás. Ponte así tantito, así. Un paso hacia atrás, 1, 2, 3. Un paso, Samuel, un paso hacia atrás. Un paso a la izquierda. Un paso adelante. 2 pasos a la derecha. Acuérdense que se pueden caer. ¿Verdad que no lo dieron? Lo dieron así como que, ¡ay! ¿Verdad? ¿Hay miedo? Pues sí. ¿Sintieron miedo? Sí. Ahora les voy a invitar, quítense la venda de sus ojos. Ahora den 2 pasos a la derecha. ¿Qué me van a decir? No, vas tú. Gracias. ¿Ya? Ya. Hay un peligro. Pero esto sucede en el corazón del hombre cuando el hombre no está seguro de que es Dios quien le va dirigiendo. ¿Ustedes creen que Dios nos pondría en un lugar de peligro? Él nos tomaría en sus brazos para que nuestro pie no tropiece. Con Dios estamos seguros. Hay mucha seguridad cuando ellos se quitaron la venda y pudieron ver en dónde estaban. Ellos que dijeron, no, pues, aquí sí, ¿cómo voy a dar el paso, verdad? Porque se pueden lastimar. Y eso es lo que el enemigo quiere. Y eso es lo que está haciendo, vendarte los ojos para que tú no veas la obra de Dios que Él quiere hacer en tu vida. Mas sin embargo, Dios nos está diciendo, escucha la voz de tu amado. Estórbale a tus hijos. No que los lleves a la ira. Estórbales. ¿Cómo les voy a estorbar, hermana? Ponte en oración por ellos. Estórbale a tu esposo, estórbale a tu esposa. ¿Pero cómo? En oración por ellos. Escucha la voz de tu amado. Y que cuando tú vengas a la presencia del Señor, puedas descansar. Dile a tu compañero, a tu compañera, estórbales. No que sea piedra de tropiezo, hermano, Pero vamos a estorbarles. Porque sin duda, el enemigo lo que quiere es hacerte caer. ¿Cómo quieres que Dios trabaje? ¿Lo apuntaron? No, ¿verdad? Nada más aquí vi 2, 3 cabecitas que se movieron.
¿Cómo quieres que Dios trabaje? No me lo digan. ¿Lo apuntaron? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que Dios trabaje? Póngase de pie. Delante de tu trono otra vez, por favor. Sí, es ese, ¿no? ¿Cuál fue? Ok. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que Dios trabaje? Para que Dios actúe. ¿Te vas a quedar con las manos cruzadas? ¿Te vas a quedar sentado? ¿O vas a actuar? Qué difícil fue para el sacerdote escuchar que sus 2 hijos iban a morir el mismo día. Era a lo mejor demasiado su amor por ellos, el que no quería que les pasara nada, el que pensó que todo estaba bien y que no les estorbó. A veces eso es lo que pensamos. Yo estoy bien, los demás están mal. Yo soy el que estoy bien, yo soy el que estoy dirigiendo bien. Pero no te das cuenta que también la palabra de Dios dice: cuidado, no mires la paja que está en el ojo de tu hermano, ve la viga que está en tu ojo. No podemos ir por la vida criticando a los demás, pensando que yo estoy bien, cuando el que está mal soy yo. Por eso les dije, personal, ¿en qué estás batallando? Si estás viendo que tu hijo no obedece, mi pregunta sería: ¿y tú como persona, como mamá, como papá, estás obedeciendo a Dios? Para que entonces exijamos que nuestros hijos nos obedezcan. Reflexionemos. Cierre sus ojos y sea obediente, porque Dios quiere en esta tarde responder a lo que tú has dicho. Yo no voy a ir a tu lugar y voy a orar por ti. No. Quiero que el Espíritu Santo en esta tarde lo dejes que se mueva. No te distraigas. Y te vuelvo a invitar, cierra tus ojos. No te me quedes viendo. Deja que el Espíritu Santo te abrace. Deja que el Espíritu Santo te toque. No te resistas a ese toque de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que aún falta? ¿Qué es lo que aún necesitas? ¿Qué es lo que quieres? ¿De qué manera quieres que Dios se manifieste a tu vida? No para que le creas a Él, sino para que veas que Dios es amor y que Él quiere responderte. Dile al Señor en esta tarde, delante de tu trono, Señor, hoy vengo delante de ti para contemplar tu hermosura y tu santidad. Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad, delante de tu trono. Señor, yo quiero estar para contemplar
hacerlo. He pensado a veces, Señor, que no tienes ya fin todo esto. He pensado que todo se ha acabado. Pero que hoy desde lo profundo del corazón te podamos decir: Señor, enséñame cómo orar, enséñame cómo buscarte, enséñame a escudriñar tu palabra, enséñame a fluir en el poder de tu Espíritu Santo, enséñame por el camino donde debo andar para poder llegar a esos pastos verdes, para poder, Señor, tener un buen fin y que mi corazón descanse. Enséñame, Señor, por dónde tengo que caminar y poder llegar a la altura del varón perfecto. Dile al Señor en esta tarde con todo tu corazón, porque Él está obrando, porque Él se está manifestando en esta tarde en ti. Y dile al Señor gracias. Que hoy puedas levantar tu voz y decirle a Dios Todopoderoso: eres todo para mí. Decirte te amo, decirte te adoro, eres todo para mí. Dile al Señor con tu voz. Gracias, Señor, por esta tarde tan hermosa que nos das. Y en esta tarde, Señor, el resto del día, en nuestro corazón,